La risa, por Henry Bergson. 10. Capítulo 3. Lo cómico de los caracteres. 1. Hemos seguido lo cómico a través de sus muchas vueltas y revueltas, inquiriendo cómo se infiltra en una forma, una actitud, un gesto, una situación, un acto, una palabra. Con el análisis de los caracteres cómicos, entramos ahora en la parte más importante de nuestro trabajo. Sería también lo más difícil si hubiéramos cedido a la tentación de definir lo risible con algunos ejemplos chocantes y, por consiguiente, groseros. De haberlo hecho así, a medida que nos hubiéramos ido elevando hacia las manifestaciones más altas de lo cómico, habríamos visto deslizarse los hechos por entre las mallas demasiado anchas de la definición, en que hubiéramos pretendido encerrarlos. Pero hemos seguido el método contrario, proyectando de arriba abajo la luz. Hemos obrado así porque estamos convencidos de que la risa tiene una simplificación y un alcance sociales, que lo cómico expresa ante todo una cierta inadaptación particular del individuo a la sociedad, que nada hay cómico sino el hombre, y por eso hemos dirigido hacia él nuestras investigaciones, encaminándolas hacia el carácter. La dificultad consistía en explicar cómo nos hace reír lo que no es de carácter, y que por sutiles fenómenos de contagio, de combinación o de mezcla, puede insinuarse lo cómico en un simple movimiento, en una situación personal o en una frase aislada. Este es el trabajo que llevamos hecho. Partíamos del metal puro, pero nuestro esfuerzo tendía a reconstituir el mineral. Ahora vamos a estudiar el metal por sí mismo, y esto será más fácil, porque esta vez se trata de un elemento simple. Miremoslo de cerca y veamos cómo reacciona frente a lo demás. Hay estados de alma que conmueven apenas se dan a conocer. Hay alegrías y tristezas con las cuales se simpatiza. Pasiones y vicios que provocan el asombro, el horror o la piedad. Sentimientos, en fin, que se prolongan de alma en alma por resonancias sentimentales. Todo esto afecta a lo esencial de la vida. Todo es serio y, a veces, hasta trágico. Allí donde el prójimo deja de conmovernos, comienza la comedia. Y comienza con lo que se podría llamar la rigidez contra la vida social. Es cómico todo personaje que sigue automáticamente su camino, sin cuidarse de ponerse en contacto con sus semejantes. Allí está la risa para corregir su distracción y sacarle de su letargo. Si es lícito comparar las cosas grandes con las que no lo son, recordemos lo que ocurre para el ingreso en nuestra escuela. Cuando se ha salido airosamente de las temibles pruebas del examen, hay que afrontar otras todavía, aquellas que os preparan los compañeros más antiguos para amoldaros a la nueva sociedad de que vais a ser miembros, y, como ellos dicen, para suavizaros el carácter. Toda sociedad pequeña que se forme en el seno de la grande tiende así, por un vago instinto, a inventar un medio de corregir y suavizar la rigidez de las costumbres en otro ambiente contraídas, y que es necesario modificar. No de otro modo procede la sociedad propiamente dicha. Es indispensable que cada uno de sus miembros tienda a cuanto le rodea y procure amoldarse al medio ambiente, no recluyéndose en su propio carácter como en una torre de marfil. Y por esta razón hace que se cierna pobre cada uno, hace que se sienta pobre cada uno, sino la amenaza de una corrección material, la perspectiva al menos de una humillación, que no por ser levísima deja de ser temida. Tal debe ser la misión de la risa. La risa, algo humillante siempre para quien la motiva, es verdaderamente una especie de broma social pesada. De ahí el carácter ambiguo de lo cómico, que no pertenece por entero ni al arte ni a la vida. Por un lado, los personajes de la vida real no nos harían reír nunca si no fuésemos capaces de asistir a sus actos como un espectáculo visto desde lo alto del palco, es decir, que solo nos parecen cómicos porque representan una comedia. Pero por otro lado, en el teatro mismo, el placer de la risa no es un placer puro, un placer exclusivamente estético, absolutamente desinteresado, sino que le acompaña siempre una segunda intención, que,
Cuando no la tenemos nosotros mismos, la tiene la sociedad para con nosotros. A producir el efecto cómico concurre siempre la intención implícita de humillar y por ende de corregir, al menos en lo externo. Esta es la razón de que la comedia diste años de la vida real que el drama. Cuanta mayor grandeza tiene un drama, más profunda es la obra del poeta sobre la realidad para extraer de ella trágico en toda su pureza. Por el contrario, la comedia solo se aparta de la vida real en sus formas interiores, el vodevil y la farsa. Pero cuanto más se eleva, más tiende a confundirse con la vida. Hay escenas de la vida real tan rayanas en la alta comedia que podrían pasar al teatro sin cambiarles una sola palabra. Síguese de aquí que los elementos de los caracteres cómicos deben ser los mismos en el teatro y en la vida. Pero, ¿qué elementos son estos? Fácil nos ha de ser deducirlos. Se ha dicho con frecuencia que los leves defectos de nuestros semejantes son los que nos hacen reír. Reconozco que hay una gran parte de verdad en esta opinión, pero creo, sin embargo, que no es del todo exacta. En primer lugar, es muy difícil trazar las fronteras de lo grave y de lo leve en los defectos. ¿Acaso no sea por leve por lo que un defecto nos inspira risa, sino que le reputamos por tal porque nos hace reír? Pues nada desarma tanto como la risa. Pero se puede ir más allá y sostener que hay defectos que mueven a risa aunque sepamos que son graves. Por ejemplo, la avaricia de Harpagón. Y, por último, hay que confesar, aunque cueste algo decirlo, que no son solo los defectos de nuestros semejantes los que nos causan risa, sino que también la suelen inspirar sus buenas cualidades. Alcestes nos hace reír. Se nos podría objetar que no es la honradez de Alcestes la que es cómica, sino la forma particular que esa honradez reviste, y, en suma, una cierta extravagancia que viene a deslucirla. No niego que así sea, pero no es menos cierto que esta extravagancia de Alcestes, de la cual nos reímos, hace risible su honradez, y ese es el punto capital. Deduzcamos, pues, que lo cómico no es siempre indicio de un defecto, en el sentido moral de la palabra, y que si nos obstináramos en ver un defecto, y ese defecto fuera leve, habría que indicar en qué nos fundamos para distinguir lo leve de lo grave. La verdad es que el personaje cómico puede hallarse a buenas con la moral, pero faltarle, en cambio, ponerse bien con la sociedad. El carácter de Alceste es el de un hombre honrado, pero insociable, y por eso mismo cómico. La flexibilidad de un vacío será menos fácil de ridiculizar que la rigidez de una virtud. La rigidez es sospechosa a la sociedad, y por lo tanto, la rigidez de Alceste es lo que nos hace reír a pesar de su honradez. Todo aquel que se aísla se expone al ridículo, pues lo cómico se compone en gran parte de este mismo aislamiento. Así se explica que lo cómico se relaciona con tanta frecuencia con las costumbres, con las ideas y, digamos la palabra, con los prejuicios de la sociedad. Hay que reconocer, no obstante, para honor de la humanidad, que el ideal social y el ideal moral no difieren en su esencia. Podemos, pues, convenir en que, por regla general, los que nos hacen reír son los defectos ajenos, pero añadiendo que estos defectos nos mueven a risa, más por la insociabilidad que por la inmoralidad de que son indicio. De este modo, solo faltaría averiguar cuáles defectos son los que pueden resultar cómicos y en qué caso los estimamos suficientes para inspirarnos risa. Pero implícitamente está resuelta la cuestión. Hemos dicho que lo cómico se dirige a la inteligencia pura. La risa es incompatible con la emoción. Señaladme un defecto, todo lo leve que queráis. Si me lo presentáis de modo que conmueva mi simpatía, mi temor o mi piedad, todo había terminado. No podré seguir riéndome. Escoged, por el contrario, un vicio grave y hasta odiado por los demás. Si lográis con artificios que me deje insensible, acabaréis por hacerlo cómico. No quiero decir que entonces será cómico el vicio, sino que desde entonces podrá llegar a serlo.
Es necesario que no me conmueva. He aquí la única condición realmente precisa, aunque no sea suficiente. Pero, ¿cómo habrá de arreglárselas? ¿Cómo habrá de arreglárselas el poeta cómico para no conmoverme? La cuestión es compleja. Para dilucidarla por completo, tendríamos que engolfarnos en un orden de indagaciones nuevo. Tendríamos que analizar la simpatía artificial que llevamos al teatro. Determinar en qué caso aceptamos y en qué otro rehusamos el compartir alegrías y dolores imaginarios. Hay un arte de adormecer nuestra sensibilidad y de imponerle sueños, como se hace con un sujeto magnetizado. Pero lo hay también de debilitar nuestra simpatía en el preciso instante en que se podría manifestar, de modo que, aunque sea seria, la situación no sea tomada en serio. En este último arte predominan dos procedimientos que aplica más o menos inconscientemente el poeta cómico. El primero de estos procedimientos consiste en aislar en el alma del personaje el sentimiento que se le atribuye y hacer de él, por así decirlo, un estado parasitario, dotado de una existencia independiente. En general, un sentimiento intenso vence a todo otro estaco de alma y le comunica su matiz particular. A todo otro estado de alma y le comunica su matiz particular. Si se nos hace asistir a esta impregnación gradual, acabaremos poco a poco por impregnarnos de esta emoción. Podríamos decir, invocando otra imagen, que una emoción es dramática cuando se dan en ella todas las armonías de la nota fundamental. ¿Cómo vibra entonces el actor con toda su alma? El público vibra a su vez. Por el contrario, en la emoción que nos deja impasibles y que está llamada a ser cómica, siempre hay una rigidez que le impide entrar en relación con el resto del alma en que se desarrolla. Esta rigidez podrá acusarse en un momento dado por medio de movimientos de fantoches y provocar entonces la risa, pero ya de antemano habría restringido nuestra simpatía. ¿Cómo ponerse al unísono con un alma que no le está consigo misma? En el avaro hay una escena que se asoma al margen del drama. Es aquella en que el prestatario y el usurero, que no se habían visto aún, se encuentran frente a frente y resultan ser padre e hijo. Esta escena nos conduciría al drama si el sentimiento paterno engendrase en el alma de Harpagon una combinación más o menos singular. Pero nada de esto ocurre. Aún no ha terminado la entrevista y ya el padre lo ha olvidado todo. Cuando vuelve a encontrarse con su hijo, apenas sí alude a lo anterior. Y tú, hijo mío, para quien tuve la bondad de perdonarte la escena de hace un momento. La avaricia ha pasado, pues, junto a todo, sin rozarse con nada, distraídamente. Habrá podido instalarse en el alma, hacerse el ama de la casa, pero continúa siendo una extraña en ella. Una avaricia trágica sería otra cosa. La veríamos atraer, absorber, asimilarse, transformar las diversas potencias del individuo, sus sentimientos y sus afectos, sus deseos y sus repulsiones, sus vicios y sus virtudes. Todo vendría a ser una materia maleable en la que la avaricia infundiría un nuevo género de vida. Tal es, en mi concepto, la primera diferencia esencial entre la alta comedia y el drama. Hay una segunda, mucho más aparente, y que además se deriva de la primera. Cuando nos describen un estado de alma con la intención de hacerlo dramático o simplemente de obligarnos a tomarlo en serio, se le conduce poco a poco hacia unos actos que nos revelan su medida exacta. Así vemos que el avaro lo combinará todo con vistas al lucro y que el falso devoto, aparentando tener sus ojos puestos en el cielo, procurará desenvolverse lo más hábilmente posible en la tierra. La comedia no excluye las combinaciones de este género, y ahí están como una prueba las maquinaciones de Tartufo. Pero esto es lo que la comedia tiene de común con el drama, y para distinguirse de él, para evitar que tomemos en serio la acción seria y para prepararnos a la risa, se vale de un medio cuya fórmula puede enunciarse de este modo. En vez de concentrar nuestra atención sobre los actos, la encausa más bien hacia los gestos. Entiendo aquí por gestos las actitudes, los movimientos y aún las palabras
por medio de las cuales se manifiesta un estado de alma que se ha producido sin finalidad que lo justifique, sin provecho para el individuo, por efecto tan solo de una comezón interior. El gesto, así definido, difiere profundamente de la acción. La acción es premeditada y por lo menos consciente. El gesto se escapa, es automático. En la acción se entrega toda la persona. En el gesto solo se manifiesta una parte aislada de esa misma persona, a escondidas, o por lo menos al margen de la personalidad total. Por último, y he aquí el punto esencial, la acción es exactamente proporcionada al sentimiento que la inspira. Hay un tránsito gradual del uno a la otra, de modo que nuestra simpatía o nuestra aversión pueden deslizarse a lo largo del hilo que une el sentimiento con el acto e ir interesándose poco a poco. Pero el gesto tiene algo de explosivo que despierta nuestra sensibilidad pronta a dejarse adormecer y que, al hacernos volver sobre nosotros mismos, nos impide tomar en serio las cosas. Así, pues, apenas recaiga nuestra atención sobre el gesto y no sobre el acto, nos encontraremos en plena comedia. El personaje de Tartufo podría pertenecer al drama por sus acciones, pero al darnos cuenta de sus gestos le encontramos cómico. Recordemos su entrada en escena. Lorenzo, aprieta más mi cilicio. Sabe que Dorine la oye, pero seguramente lo mismo hablaría si ella no le escuchase. Tan compenetrado está con su papel de hipócrita que, por decirlo así, lo representa sinceramente. Esto y solo esto es lo que le hace cómico. Sin esta sinceridad material, sin las actitudes y las palabras que han llegado a ser sus gestos naturales por una larga práctica de la hipocresía, Tartufo sería sencillamente odioso, pues solo atenderíamos a lo que hay de premeditado en su conducta. Así se explica que la acción sea esencial en el drama y secundaria en la comedia. En la comedia presentimos que el autor hubiera podido presentarnos al personaje en cualquier otra situación, sin alterarlo para nada, pues hubiera seguido siendo el mismo. Muy distinta impresión nos produce el drama. Sus personajes y situaciones van ensamblados en un todo, o, por mejor decir, los hechos forman parte integrante de las personas, de modo que si el drama tuviese otro argumento, ya no podrían conservar sus nombres los actos, pues serían otros personajes totalmente distintos. Resumiendo, hemos visto que un carácter bueno o malo, con tal que sea insociable, podrá llegar a ser cómico. Ahora vemos que la gravedad de la situación importa muy poco. Toda situación podrá hacernos reír, sea grave o leve, siempre que el autor sepa presentarla de modo que no nos conmueva. Insociabilidad del personaje, insensibilidad del espectador. He ahí, en suma, las dos condiciones esenciales. Hay una tercera implícitamente comprendida en estas dos, y a su esclarecimiento han propendido todos nuestros análisis. Me refiero al automatismo. Lo hemos puesto de relieve desde los comienzos de este estudio, y no hemos dejado de llamar la atención sobre él. No hay nada esencialmente risible, sino lo que se ejecuta automáticamente. Se trata de un defecto o de una buena cualidad. Lo cómico es aquello mediante lo cual el personaje se entrega sin saberlo, el gesto involuntario, la palabra inconsciente. Toda distracción es cómica, y cuando más profunda sea la distracción, tanto más elevada será la comedia. Una distracción sistemática, como la de Don Quijote, es lo más cómico que se puede imaginar en el mundo. Es lo cómico mismo, tomado lo más cerca posible de su fuente. Elegid cualquier otro personaje cómico. Por consciente que pueda hacer cuanto diga y cuanto haga, el personaje resultará cómico, porque hay un aspecto de su persona que él mismo ignora, un aspecto por donde se escapa a sí mismo, y por eso tan solo es por lo que nos hace reír. Las frases profundamente cómicas son esas frases ingenuas en que un vicio se muestra al descubierto. ¿Cómo se descubriría si pudiera verse y juzgarse a sí mismo?
No es extraño que un personaje cómico censure una cosa en términos generales y a renglón seguido incurre en ella. Testigo, el maestro de filosofía de Monsieur Jourdain, dejándose arrebatar de la cólera después de haber predicado la mansedumbre. Badius, sacando versos del bolsillo, después de haberse burlado de los lectores de poesías, etc. ¿Qué finalidad pueden tener estas contradicciones sino la de hacer más evidentes la inconsciencia de los personajes? Olvido de sí mismo y de los demás. He aquí lo que siempre encontramos. Y examinando de cerca las cosas, veremos que este olvido se confunde precisamente con lo que hemos llamado la insociabilidad. La causa principal de esta rigidez consiste en olvidarse de mirar en derredor y sobre todo dentro de uno mismo. ¿Cómo podrá ajustar su persona al patrón ajeno si no se empieza por trabar conocimiento con los demás y consigo propio? Rigidez, automatismo, distracción, insociabilidad. Todas estas palabras vienen a designar la misma cosa, y de todos estos elementos se forma lo cómico de los caracteres. Para resumir, si prescindimos de cuanto interesa a nuestra sensibilidad y de cuanto puede conmovernos, podrá ser cómico todo lo demás, y lo cómico estará en razón directa de la rigidez que se manifieste. Hemos formulado esta idea desde el principio de nuestro trabajo, la hemos comprobado en sus consecuencias capitales y acabamos de aplicarla a la definición de la comedia. Ahora, al estrecharla más todavía, lograremos discernir el lugar exacto que ocupa la comedia entre las demás artes. Se podría decir, en cierto sentido, que es cómico todo carácter, siempre que se entienda por esta palabra todo lo que hay de hecho en nuestra persona, todo lo que se halla en nosotros en el estado de mecanismo capaz de funcionar automáticamente, todo lo que hay en nosotros como ya fabricado. Por ahí es por donde nos repetimos nosotros mismos, por ahí también es por donde otros pueden repetirnos. Todo personaje cómico es un tipo, y a la inversa, toda semejanza con un tipo tiene algo de cómico. Podemos haber tratado durante mucho tiempo a una persona sin descubrir en ella nada risible. Si se aprovecha una aproximación accidental para aplicarle el nombre de un héroe de drama o novela, es posible por un instante se nos presente esta persona al borde del ridículo. Sin embargo, el personaje de novela podrá no ser cómico, pero es cómico parecérsele. Es cómico distraerse de sí mismo, venir a ajustarse, por decirlo así, a un marco ya hecho. Y sobre todo, es cómico pasar uno mismo a la condición de marco en que otros se vayan a colocar. Esto es, solidificarse en un carácter. Pintar caracteres, es decir, tipos generales, he ahí el objeto de la alta comedia. Se ha dicho ya muchas veces, pero conviene repetirlo, porque creemos que esta fórmula es suficiente para definir la comedia. La comedia no solo nos presenta tipos generales, sino que es la única de todas las artes que tiende a lo general. De modo que, al precisar su objeto, se habrá dicho todo lo que puede ser. Para probar que esto es efectivamente la esencia de la comedia, y que por eso se opone a la tragedia, al drama y a las demás formas, sería menester empezar por definir el arte en lo que tiene de más elevado. Y, descendiendo poco a poco hasta la poesía cómica, veríamos que se halla en los linderos del arte y de la vida y que, por su carácter de generalidad, se destaca sobre todas las demás artes. No podemos acometer aquí un estudio tan vasto, pero es preciso que tracemos en líneas generales el plan de ese estudio, si no queremos desatender lo que hay de esencial en el teatro cómico. ¿Cuál es el objeto del arte? Creo que si la realidad viniese a herir directamente nuestros sentidos y nuestra conciencia, si pudiésemos entrar en comunicación inmediata con las cosas y con nosotros mismos, el arte sería nulo. O más bien, todos seríamos artistas, porque nuestra alma vibraría entonces continuamente al unísono con la naturaleza. Nuestros ojos, ayudados por la memoria, recortarían en el espacio y fijarían en el tiempo cuadros inimitables. Una mirada nuestra cogería el paso, esculpidos en el mármol viviente del cuerpo humano, fragmentos de estatua tan hermosos como los de la estatuaria antigua.
Oiríamos como una música alegre unas veces y las más veces tristes, pero siempre original, que cantará en el fondo de nuestra alma, la melodía constante de nuestra vida interior. Todo esto se halla en torno de nosotros y en nosotros mismos, y, sin embargo, nada de ello lo percibimos claramente. Entre la naturaleza y nosotros, ¿qué digo? Entre nosotros y nuestra propia conciencia viene a interponerse un velo, que es muy tupido para el común de los mortales y casi transparente para el artista y el poeta. ¿Qué hada tejió este velo? ¿Qué impulso la guió? ¿Fue la amistad o la malicia? Era necesario vivir, y la vida exige que percibamos las cosas en la relación que tienen con nuestras necesidades. Vivir es obrar, vivir es obtener de los objetos impresión útil, y responder a ella por medio de reacciones apropiadas. Las demás impresiones tienen que oscurecerse o llegar a nosotros de un modo confuso. Miro y creo ver, escucho y creo oír, me estudio a mí mismo y creo leer en el fondo de mi corazón. Pero cuando veo y cuando oigo del mundo exterior, es simplemente lo que extraen de él mis sentidos para iluminar mi conducta. Lo que conozco de mí mismo es lo que afluye a la superficie, lo que toma parte en la acción. Mis sentidos y mi conciencia me aportan solamente una simplificación práctica de la realidad. En la visión que de las cosas y de mí mismo me transmiten, quedan como borradas las diferencias extrañas al hombre, mientras que se acentúan las semejanzas prácticas y quedan como trazadas de antemano las sendas que mi actividad ha de seguir. Esas vías son aquellas por donde antes pasó ya la humanidad entera. Las cosas han sido clasificadas según el partido que de ellas se podrían sacar. Y esta clasificación es lo que yo percibo, más bien que el color y la forma de las cosas. Pero con esto el hombre es ya muy superior al animal. No es verosímil que los ojos del lobo sepan distinguir entre la cabra o un cordero, ni vean en ambos otra cosa que dos presas fáciles igualmente buenas para ser devoradas. Nosotros sabemos distinguir la cabra y el cordero, pero ¿distinguimos una cabra de otra, ni un cordero de otro? La individualidad de las cosas y de los seres se nos escapa siempre que el hecho de advertirla no suponga una utilidad material. Y aun en los casos en que percibimos, como cuando hacemos distinción entre dos hombres, no es la individualidad misma, es decir, cierta armonía de formas y colores completamente original, lo que sorprende nuestros ojos, sino tan solo uno o dos caracteres que han de cuidarnos su reconocimiento práctico. Por último, y para decirlo todo, muchas veces no llegamos a ver las cosas por sí mismas, pues frecuentemente nos limitamos a leer las etiquetas que llevan adheridas. Esta tendencia, hija de la necesidad, se ha acentuado aún bajo la influencia del lenguaje, porque las palabras, salvo los nombres propios, todas designan géneros. La palabra no anota sino la función más común de la cosa, y su aspecto corriente se insinúa entre ellas y nosotros, y disfrazaría su forma a nuestros ojos si ya no se disimulase esta forma tras la necesidad que ha creado la palabra misma. Y no son solamente los objetos exteriores, sino también nuestros propios estados de alma los que se sustraen a nuestro conocimiento, en lo que tienen de íntimo, de personal, de originalmente vivido. Cuando experimentamos amor u odio, cuando nos sentimos alegres o tristes, estos sentimientos llegan a nuestra conciencia con los 1000 matices fugitivos y las 1000 resonancias profundas que les convierten en algo absolutamente nuestro. De suceder así, todos seríamos novelistas, poetas o músicos. Pero lo más frecuente es que no lleguemos a conocer de nuestro estado de alma más que su desarrollo exterior. No aprendemos de nuestros sentimientos más que su aspecto impersonal, aquel que el lenguaje pudo fijar de una vez para siempre, porque viene a ser el mismo, en las mismas condiciones para todos los hombres. La individualidad escapa, pues, a nuestra observación, aún en nuestro propio individuo. Nos movemos entre generalidades y símbolos. Vivimos como en un campo cercano en el cual nuestras fuerzas se miden prácticamente con otros. Fascinados por la acción, somos atraídos por ella hacia el terreno que eligió para nuestro bien.
Nos hallamos en una zona medianera entre las cosas y nosotros, pero fuera de las cosas y por fuerza también de nosotros mismos. Y de cuando en cuando, como por distracción, engendran la naturaleza almas más desprendidas de la vida. No hablo de ese desprendimiento premeditado, razonado y sistemático, obra de la reflexión y de la filosofía. Hablo de un desprendimiento natural, innato a la estructura del sentido o de la conciencia, que se revela al punto por una manera, en cierto modo virginal, de ver, oír o pensar. Si este desprendimiento fuese completo, si el alma no se adhiriese a la acción por ninguna de sus percepciones, sería un alma de artista como aún no ha habido en el mundo. Este artista descollaría en todas las artes, o más bien las fundiría todas en una sola. Percibiría todas las cosas en su pureza original, tanto las formas, los colores y los sonidos del mundo material, como los más sutiles movimientos de la vida interior. Pero sería demasiado pedir a la naturaleza hasta para aquellos que ella creara artistas. No ha levantado completamente el velo, solo lo ha levantado accidentalmente y por un solo lado. En una sola dirección ha dejado de enlazar la percepción con la necesidad, y como cada dirección corresponde a lo que llamamos un sentido, por uno de sus sentidos y por él nada más, se entrega el artista generalmente al arte. De ahí la diversidad de las artes en su origen. De ahí también la especialidad de las predisposiciones. Al uno le atraen los colores y las formas, y como ama el color por el color y la forma por la forma, al percibirlas por ellas mismas, ve transparentarse la vida interior de las cosas a través de sus formas y de sus colores. Poco a poco la hará entrar en nuestra percepción, desconcentrada al pronto. Por un instante, al menos, nos despojará de prejuicios de forma y de color, que se interponían entre nuestra retina y la realidad. Y así realizará la suprema ambición del arte, que es la de revelarnos la naturaleza. Otros se replegarán más bien sobre sí mismos, bajo los 1000 actos que dibujan la superficie de un sentimiento, tras la palabra corriente que expresa y recurre un estado de alma individual, que irán a buscar el sentimiento puro, el puro y simple estado del alma. Y para inducirnos a tentar este mismo esfuerzo con nosotros mismos, se ingeniarán por hacernos ver algo de lo que ellos han visto, mediante asociaciones de palabras que, al organizarse en un todo, se animan de una vida singular, nos dicen o nos sugieren cosas para cuya expresión no parecía estar hecho el lenguaje. Otros trazarán surcos más hondos todavía, bajo estas alegrías y estas tristezas que en rigor pueden traducirse en palabras, sorprenderán algo que no tiene ya nada de común con la palabra, ciertos ritmos de vida más íntimos al hombre que sus más íntimos sentimientos, porque son ley viva de sus desmayos y sus exaltaciones, de sus pesares y sus esperanzas. Acentuando esta música, la impondrán a nuestra atención y harán que la compartamos íntimamente, como un transeúnte que alterna una danza. De este modo harán también que algo se conmueva en el fondo de nuestra alma, pues para vibrar solo aguardaba ese momento. Así, pues, el arte, pintura, escultura, poesía o música no tienen otra misión que apartar los símbolos corrientes, las generalidades convencionales, aceptadas por la sociedad. Todo, en fin, cuanto pone una máscara sobre la realidad y después de apartada, ponerla frente a la realidad misma. Una mala inteligencia sobre este punto ha dado origen a la cuestión de realismo e idealismo en el arte. El arte es una visión más directa de la realidad, pero esta pureza de percepción implica una ruptura con los convencionalismos, un innato interés localizado especialmente en el sentido de la conciencia. En suma, una cierta inmaterialidad de la vida, que es lo que siempre se ha llamado idealismo. De modo que podríamos decir, sin jugar en modo alguno con el sentido de las palabras, que el realismo está en la obra cuando el idealismo está en el alma, y que solo a fuerza de idealidad puede llegarse a estar en contacto con la realidad. El arte dramático no constituye excepción a esta regla. Lo que el drama va a buscar para sacarlo a plena luz es una honda realidad velada por las necesidades de la vida. Muchas veces,
para nuestro bien. Pero, ¿qué realidad es esta? ¿Cuáles son esas necesidades? Toda poesía expresa estados del alma. Los hay que nacen del contacto del hombre con los demás hombres y son los sentimientos más intensos y los más violentos también. Así como las electricidades se llaman y se acumulan entre las dos placas del condensador hasta saltar la chispa, así también el hecho de ponerse unos hombres en presencia de otros produce atracciones y repulsiones profundas, desequilibrios y, por último, la electrización del alma, que constituye la pasión. Si el hombre se abandonase al movimiento de su naturaleza sensible, si no hubiese leyes sociales ni morales, estas violentas explosiones de sentimientos serían lo corriente en la vida. Pero es útil conjurar estas explosiones. Es necesario que el hombre viva en sociedad y, por consiguiente, que se atenga a una regla. Y esto que aconseja el interés lo ordena la razón. Hay un deber y es nuestro destino obedecerlo. Bajo esta noble influencia ha debido de irse formando una capa superficial de sentimiento y de ideas que tienden a la inmutabilidad, que querrían, cuando menos, ser comunes a todos los hombres y que encubren, cuando no logran apagarlo, el fuego interior de las pasiones individuales. El lento progreso de la humanidad hacia una vida social cada vez más pacífica ha consolidado poco a poco esta capa, al modo como la vida del planeta mismo ha sido un largo esfuerzo para recubrir de una corteza sólida y fría la masa ígnea de los metales en ebullición. Hay, sin embargo, erupciones volcánicas, y si la Tierra fuese un ser vivo, como imaginaba la mitología, creo que habría de gustarle, aún sin interrumpir su reposo, soñar con esas explosiones bruscas en las que de pronto vuelve a resurgir lo que guarda en su fondo. El drama nos procura un placer de este género, por debajo de la vida tranquila, burguesa, que la sociedad y la razón nos marcaron, viene a remover en nosotros algo que por fortuna no estalla, pero cuya tensión interior nos hace sentir. Da a la naturaleza su desquite sobre la sociedad. Unas veces marchará directamente al fin y traerá del fondo a la superficie las pasiones que lo hacen saltar todo. Otras veces seguirá un giro sesgado, como hace el drama moderno, y con una habilidad sofística en algunos casos, nos revelará las contradicciones de la sociedad consigo misma. Exagerará lo que pueda tener de artificioso la ley social, y de un modo indirecto, agujereando la cubierta, nos hará tocar el fondo. Pero en ambos casos, ya quebrante la sociedad, ya refuerce la naturaleza, su objeto es siempre el mismo, descubrir una parte muy recóndita de nosotros, aquello que podría llamarse el elemento trágico de nuestra personalidad. Esta es la impresión que sacamos de un buen drama. Más que lo que nos contaron de otro, nos interesa lo que de nosotros mismos nos dejaron entrever. Todo un mundo confuso de cosas vagas que hubieran querido ser y que, por suerte nuestra, no han sido. Parece también como si hubiesen evocado en nosotros recuerdos atávicos, infinitamente antiguos, tan profundos, tan ajenos a nuestra existencia actual, que nuestra propia vida nos parece, por unos instantes, algo irreal, algo convenido que va a requerir un nuevo aprendizaje. Es, pues, una realidad más honda, la que el drama ha ido a buscar por debajo de las convenciones prácticas, y, por lo tanto, este arte persigue el mismo objeto que todos los otros. Síguese de aquí que el arte tiende siempre a lo individual. El pintor fija en el lienzo aquello que vio en cierto lugar, cierto día, a cierta hora, con colores que no volverá a ver. Lo que canta el poeta es un estado de alma que fue suyo, y nada más que suyo, y que nunca volverá a repetirse. El dramaturgo presenta a nuestros ojos el desarrollo de un alma, una trama de sentimientos y de hechos, algo, en fin, que se produjo una vez para nunca más reproducirse. Es inútil asignar nombres generales a estos sentimientos. En otra alma ya no serán completamente iguales, están individualizados. Así pertenecen al arte, porque las generalidades, los símbolos, hasta los tipos, si queréis, son la moneda corriente de que dispone nuestra percepción cotidiana. ¿De dónde proceden las discordancias sobre este punto?
La razón no es otra que el haber confundido dos cosas que son muy distintas: la generalidad de los objetos y la de los juicios que sobre ellos formamos. De que un sentimiento sea tenido generalmente por verdadero, no se sigue que ese sentimiento sea general. Nada más singular que el personaje de Hamlet. Si en algo asemeja a algunos hombres, no es ciertamente por lo que más interesa, pero tienen una aceptación universal. Se le reputa universalmente como un ser vivo. Y en ese sentido solamente es de una verdad universal. Lo mismo ocurre con todas las demás creaciones del arte. Son singulares todas ellas, pero la huella del genio hace que las acepte todo el mundo. ¿Por qué se las acepta? Siendo únicas en su género, ¿cómo se conoce que son verdaderas? A mi juicio, se conoce en el esfuerzo que nos imponen, obligándonos a desear que veamos sinceramente. La sinceridad es comunicativa. Lo que el artista vio no lo veremos ya nosotros exactamente igual que él, pero el esfuerzo que hizo apartar el velo nos obliga a imitarle. Su obra es un ejemplo que nos sirve de lección, y por la eficacia de esta lección se mide precisamente la verdad de la obra. La verdad lleva consigo un poder de convicción y hasta de conversión, que es la señal que la da a conocer. Cuanto más grande sea la obra, cuanto más profunda sea la verdad entrevista, tanto más tardío podrá ser el efecto, pero tanto mayor será su tendencia a hacerse universal. La universalidad se encuentra, pues, en el efecto producido y no en la causa. Totalmente distinto es el objeto de la comedia. Aquí la generalidad reside en la misma obra. La comedia pinta caracteres que ya habíamos encontrado en nuestro camino, anota semejanzas, aspira a presentarnos tipos y hasta, si fuese necesario, los inventará. En esto se distingue de todas las demás artes. Hasta los títulos de las grandes comedias lo dicen: el misántropo, el avaro, el jugador, el distraído, etc. No son más que nombres genéricos, y cuando llevan por título un nombre propio, el peso que sobre él gravita no tarda en arrastrarse este nombre propio a la corriente de los nombres comunes. Decimos un tartufo, mientras que no diríamos una fedra ni un poliuto. Jamás se le ocurrirá a un poeta trágico agrupar en torno de su protagonista unos personajes secundarios que sean, por decirlo así, copias suyas simplificadas. El héroe de tragedia es una individualidad única en su género. Se le podrá imitar, pero entonces se pasará, consciente o inconscientemente, de lo trágico a lo cómico. Nadie se le asemeja, porque no se asemeja a nadie. Por el contrario, en virtud de un instinto especial, el poeta cómico apenas ha ideado su personaje central. Hace que giren a su alrededor otros que presenten los mismos rasgos generales. Muchas comedias llevan como título un nombre plural o un término colectivo: las mujeres sabias, las preciosas ridículas, el mundo donde uno se aburre, etc. En estas obras se dan cita a diversos personajes que se reproducen un mismo tipo fundamental. Sería interesante analizar esta tendencia. ¿Acaso se encontrase en primer lugar el pensamiento de un caso señalado ya por los médicos? Esto es, que los desequilibrados de una misma especie propenden, por una secreta atracción, a buscarse unos a otros. Sin ser un tipo clínico, el personaje cómico es siempre, como ya lo hemos probado, un distraído, y desde esta distracción a una ruptura completa de equilibrio hay un paso insensible. Pero existe además otra razón. Siendo el objeto del poeta cómico presentarnos tipos, es decir, caracteres capaces de repetirse, ¿qué otro medio mejor podía emplear que ofrecernos ejemplares de un mismo tipo? No de otro modo procede el naturalista cuando se trata de una especie. Enumera y describe sus principales variedades. Esta diferencia esencial entre la tragedia y la comedia, la una ocupándose de los individuos y la otra de los géneros, se traduce aún de otro modo. Aparece en la primera elaboración de la obra. Se manifiesta desde el principio por dos métodos de observación radicalmente opuestos. Por paradójica que pueda parecer esta afirmación, no creo que el poeta trágico necesite observar a los demás hombres. En primer lugar,
Sabemos que poetas muy grandes han hecho una vida retiradísima, sumamente burguesa, y no han tenido ocasión de asistir al desenfreno de las pasiones, cuya fiel descripción nos legaron. Pero aún suponiendo que hubiesen presenciado ese espectáculo, no sé si les habría servido de gran cosa. Lo que nos interesa verdaderamente en la obra del poeta es la visión de hondos estados de alma, de ciertos conflictos completamente íntimos. Ahora bien, esta visión no se obtiene desde fuera. Las almas no son mutuamente penetrables. Nunca percibimos exteriormente más que ciertos signos de la pasión. Y estos signos, aunque defectuosamente, no somos capaces de interpretarlos, sino por analogía con lo que nosotros mismos hemos experimentado. Experimentamos, pues, lo esencial, y solo podemos conocer a fondo nuestro propio corazón, cuando lo conseguimos. ¿Quiere esto decir que el poeta haya pasado, por lo que describe, que se haya visto en igual situación que sus personajes y vivido toda su vida interior? También en este punto nos desmentiría la biografía de los poetas. Además, ¿cómo va a suponerse que Macbeth, Otelo, Hamlet, el Rey Lear y otros tantos personajes hayan sido un mismo hombre? Si acaso, habría que distinguir entre la personalidad que se tiene y todas las que se hubiera podido tener. Nuestro carácter es un resultado electivo, sin cesar renovado. Hay puntos de bifurcación, aparentes al menos, a lo largo de nuestro camino. Son muchas las direcciones que entrevemos, aunque solo una de ellas nos sea dado elegir. Volver sobre sus pasos y seguir hasta el final las direcciones entrevistas, en esto me parece que consiste precisamente la imaginación poética. Reconozco que Shakespeare no fue Macbeth, ni Hamlet, ni Otelo, pero hubiera sido estos diversos personajes si las circunstancias y el consentimiento de su voluntad hubiese convertido en erupción violenta lo que solo era en él una sacudida interior. Es engañarse respecto al papel de la imaginación poética eso de creer que compone sus héroes con retazos cogidos a diestro y siniestro, en torno suyo, como si se tratase de un traje de arlequín. Nada vivo saldría de esa amalgama. La vida no se recompone, se deja contemplar y eso es todo. La imaginación poética no puede ser otra que una visión más completa de la realidad. Si los personajes que el poeta crea nos dan la impresión de la vida, es porque son el poeta mismo, el poeta multiplicado, el poeta ahondado dentro de sí mismo en un esfuerzo de observación interna tan poderoso que sorprende lo virtual en lo real y vuelve a tomar, para hacer una obra completa, lo que la naturaleza le dejó bocetado, le dejó abocetado o como simple proyecto. Totalmente distinto es el género de observación origen de la comedia. Trátase de una observación exterior. Por grande que sea la curiosidad que inspiren al poeta las ridiculeces de la naturaleza humana, no creo que vaya en busca de las suyas. Aparte de que nunca habría de encontrarlas, pues solo somos ridículos por aquel aspecto de nuestra persona que se escapa a nuestra conciencia. Esta observación tendrá que aplicarse a los demás hombres, pero por eso mismo revestirá un carácter de generalización que no podrá tener cuando se la haga recaer sobre uno mismo, porque al detenerse en la superficie, no alcanza sino la envoltura de las personas, el punto por donde muchas de ellas se tocan y son capaces de asemejarse unas a otras. La observación no pasará de ahí, y aun cuando pudiera rebasar ese límite, no habría de hacerlo, pues no iría ganando nada. Penetrar demasiado en la personalidad, relacionar el efecto exterior con causas demasiado íntimas, será comprometer y sacrificar todo lo que el efecto tuviera de risible. Para que nos dé la tentación de la risa, es menester que localicemos su causa en una región del alma. Es menester, por tanto, que el efecto se nos aparezca a lo sumo como expresión de un promedio. Y este, como todos los promedios, se consigue por la aproximación de datos obtenidos, por la comparación entre casos análogos, de los que se extrae la quintesencia, mediante un trabajo de abstracción y de generalización semejante al que el físico realiza con los hechos para traducirlos en leyes. En una palabra, método y objeto son aquí de igual naturaleza que las ciencias inductivas.
pues la observación es siempre exterior y su resultado es susceptible de generalizarse. De este modo, después de una larga vuelta, venimos a parar en la doble conclusión que se ha ido desprendiendo durante el curso de este estudio. Ninguna persona es ridícula, sino mediante cierto estado que se asemeja a una distracción y en virtud de algo que sobre ella vive, sin incorporarse a su organismo como un parásito. Pero todo eso se observa desde fuera y puede corregirse. Además, siendo el objeto de la risa una corrección, es muy útil que la corrección alcance al mayor número posible de personas. He ahí por qué la observación cómica tiende por instinto hacia lo general. Elige entre las singularidades las susceptibles de propagarse, las que no están ligadas con un nexo indisoluble a la individualidad de la persona, aquella que podríamos llamar comunes. Al trasladarlas a la escena, crea una obra que pertenecerá al arte porque solo pretende agradar, pero que se diferenciará de las demás obras de arte por su carácter de generalización y por su inconsciente propósito de corregir e ilustrar. Podemos decir que la comedia se halla entre el arte y la vida. No es completamente desinteresada como el arte puro. Con la risa acepta la vida social como un ambiente propio y hasta sigue uno de sus impulsos. Y en este punto vuelve la espalda al arte, que es una ruptura con la sociedad y la vuelta a la sencillez de la naturaleza.